Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a plantear unos criterios básicos en torno al desarrollo del cristianismo y su estructuración dentro de la fase final del Imperio Romano, ¿no? Más concretamente, este periodo que se conoce como Bajo Imperio y que también podría ser estructurado dentro del concepto del dominado. Bien, en primer lugar, volviendo un poco a lo que habíamos charlado en otros videos, hay que recordar que el imperio se institucionaliza como religión oficial del cristianismo a partir de Constantino en el siglo IV, pero hay todo un proceso previo a través del cual el cristianismo lentamente va comenzando a ingresar al imperio romano como una de las tantas religiones de salvación que podemos atestiguar para esta época de la antigüedad y que entonces esto implica que tenemos que hacer dos lecturas o tres momentos distintos para poder dar un marco más integral. En primer lugar, mirar las características más generales y contextuales que dan origen al cristianismo. En segundo lugar, ver bajo qué criterios y procesos ingresa y se va desarrollando en Roma. Tercero, las condiciones que producen su institucionalización en el Imperio Romano. Y como cuarto elemento, su vínculo, un debate muy fuerte en el mundo antiguo, por los intelectuales de la época, pero también luego retomado por la historiografía, sobre su vínculo en relación a la caída del Imperio Romano y, por supuesto, como último elemento, revisar este concepto de la caída del Imperio Romano de Occidente o el colapso del imperio, ¿no? Entonces, bien, como en primer momento hay que recordar que el cristianismo emerge inicialmente como una secta judaica, una de las tantas que se organizaban en territorio palestino en torno al siglo I después de Cristo, y que su raigambre justamente de carácter judaico hay que pensarla en articulación con un marco más amplio y profundo que tiene que ver con el proceso de conformación del judaísmo bajo el periodo helenístico, es decir, luego del exilio babilónico y el regreso por parte de los de la habilitación, perdón, del regreso por parte de los reyes aquemenidas y la conformación del Templo de Jerusalén, hay un acuerdo que comienzan a gestarse en ese periodo los textos que van a ser parte del Antiguo Testamento y que sin duda los mismos avanzaron en su compilación y estructuración en torno al periodo helenístico. Es en torno al siglo III y al siglo II en donde este proceso se intensifica bajo el dominio de los seleucidas, y en ese marco también comienza a conformarse una suerte de literatura que en parte queda en el Antiguo Testamento, como puede ser el libro de Daniel, otras que no, que tiene que ver con una impronta apocalíptica más vinculada a una mirada escatológica, y en donde el fin último está puesto en esta idea del final de los tiempos, en donde a través del mismo se va a lograr una ligazón directa de la divinidad de Yahvé con la comunidad, implicando esto en términos políticos la destrucción de los enemigos de Israel, en este caso los seleucidas, pero esta tradición luego de la revuelta de los macabeos y la incorporación del reino de Israel a dominio romano va a seguir vigente en este contexto. Esto quiere decir que el cristianismo emerge como parte de un contexto convulsivo a nivel político y religioso para la impronta judaica, y que hay que pensarlo dentro de estas coordenadas. Ahora bien, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo inicia la diáspora de las distintas corrientes judaicas, de la cual solamente va a pervivir con más fuerza la cristiana por un lado, y por otro lado la rama más vinculada a los fariseos, de cual va a emerger y se va a constituir el judaísmo talmúdico. Podemos ver que esa impronta de los seguidores de Jesús, a pesar de la muerte de su referente, se recodifica, se resignifica, y producto de poseer una capacidad, digamos, proselitista, logra distribuirse en diversas comunidades a lo largo del espacio mediterráneo, pero también al interior del cercano oriente bajo el dominio de los partos.
Esto es muy importante porque esta característica de la organización primitiva cristiana le permite conformarse como una red extendida a través de la cual se puede lograr la conformación de diversas comunidades en torno al espacio mediterráneo, es decir, bajo el dominio político de Roma, pero como una religión paralela y no oficial como tantas de las otras que había en esa región. En ese sentido, es importante pensar que esta diversidad no se da desde una unificación doctrinaria, sino que por el contrario implica una fuerte diversificación, y por lo cual sería lógico hablar de cristianismos y pensar en ese marco el rol que juega el concepto de la protoortodoxia. Este término de protoortodoxia, utilizado por Hermann, lo que trata de demostrarnos es que en esa diversificación que fue los cristianismos que se fueron multiplicando en torno al Cercano Oriente y al espacio de la cuenca del Mediterráneo, no había ni unidad doctrinal, ni teológica, ni organizativa, y que claramente la diversidad de posturas que había en torno a estas iglesias tenía que ver claramente con el tipo de textos que se utilizaba sagrado, qué tipo de evangelios, y en cómo estos reflejaban la figura de Jesús de Nazaret. Esto es interesante porque en la década del 50 en Hamadí, en Egipto, aparecieron un número importante de textos que han sido catalogados de evangelios apócrifos y demuestran que más allá del material canónico había una diversidad de textos que se utilizaban, que circulaban, que no había acuerdo hasta muy entrado ya el siglo V en torno a la conformación de un canon para el Nuevo Testamento, y que aún la primera mención que es de Anastasio en relación a cuáles deberían ser los textos que lo conformaran es del siglo IV ya entrado este. Entonces, en esa diversificación la protoortodoxia jugó el rol de tener que sistematizar, organizar la estructura teológica cristiana, de seleccionar cuáles eran los textos y también dar una impronta organizativa a esta iglesia, con lo cual fue desplazando a otras corrientes que finalmente luego fueron desapareciendo. Lo es importante porque implica que el cristianismo, aún antes de incorporarse a la estructura política romana, del poder político romano, había tenido una capacidad de jerarquizar su estructura, de organizar y de sistematizar paulatinamente a través de este grupo su corriente doctrinal, y que por supuesto gran parte de la misma se había dado a través del uso de la tradición helénica en la forma de tener que legitimar y sustentar los debates de carácter teológico que se iban dando. Entonces la antigua tradición retórica de carácter helénico, que era propia de un marco político, fue reutilizada, igual que la filosofía, para la impronta y la organización de estos materiales. Y entonces esto es interesante porque aunque a primera vista uno pueda pensar que las iglesias cristianas no tenían tantos rasgos que las distinguieran de otras corrientes religiosas de salvación de la época, como puede ser el mitraísmo, por ejemplo, para algún caso, o el propio judaísmo, a los ojos romanos me refiero, del poder político romano, claramente tenía un grado de estructuración y organización que pudo ser capaz de montarse y estructurarse con gran rapidez en la estructura política romana, y esto le permitió a Constantino oficiar desde la propia impronta política de Roma de líder político y utilizar a la Iglesia cristiana desde los parámetros de organización de otras religiones que eran parte del imperio, y ser él quien llevara adelante el primer concilio como fue el de Nicea, el 325, que de alguna manera dio una impronta para poder avanzar en este proceso de sistematización. Entonces, desde un punto podemos decir que la Iglesia como religión oficial o primera religión oficial del imperio ya avanzado el siglo IV y en el desarrollo del siglo V, desde nuestro punto de vista fue un punto más de solidificación o un instrumento político ideológico claro para poder reforzar ese imperio que entraba ya en un proceso de transición, y que la crisis del mismo, es decir, principalmente en la región occidental, más que al factor del ingreso y absorción del cristianismo, hay que buscarlo en otras variables que tienen que ver con, al menos hacia grosso modo,
con el ingreso más permanente de grupos de pueblos germánicos, una falta de urbanización más estructural, propio del proceso de conquista que se fue dando mucho más tardío, a diferencia de lo que ocurre en la cuenca del Mediterráneo Oriental, que estaba más urbanizado a través de los siglos, y por otro lado un proceso de ruralización de las élites que comenzaron a abandonar las ciudades para evadir los impuestos y que tuvo un impacto en lo que va a ser la reconfiguración del sistema productivo que al menos en la región central estaba organizado en torno al esclavismo, ¿no? Como sistema. La esclavitud va a pervivir durante mucho tiempo, pero no la esclavitud como un sistema organizado como el que habíamos visto en los últimos siglos de la República en torno al fenómeno de la villa. Teniendo en cuenta estas variables, otro elemento que es importante pensar es que ese imperio se fue reorganizando y centralizando, buscando fortalecerse no solo con la tradición cristiana, sino eligiendo también la impronta helénica que se encontraba en el Mediterráneo Oriental e instituyendo a Constantinopla como una nueva Roma de carácter cristiano que permitiera reorganizar el imperio. A pesar del colapso que se va a dar en el siglo V de su estructuración política, aún en tiempos de Justinianos, en la primera mitad del siglo VI, se puede ver que este emperador intentó reconquistar el territorio occidental, que estuvo bastante cerca de lograrlo, y que con lo cual los reyes que estaban apostados en Constantinopla, los emperadores, aún seguían pensándose en términos de romanidad, se seguían pensando como legítimos herederos de Roma y no como parte del imperio bizantino, lo cual es una construcción mucho más posterior en el tiempo. Y también como elemento interesante es el análisis que nos permite la categoría de antigüedad tardía, ubicada entre el siglo III y VII después de Cristo, nuestro entender, que se corta con la emergencia del Islam, para pensar el cierre de la antigüedad como un proceso más prolongado, en donde los valores antiguos del mundo clásico, helénicos y latinos, frente a ese imaginario de un poder despótico, bárbaro, iranio, primero con los persas, aqueménidas, luego con los arsácidas y luego con los sasánidas, se va a ver reconfigurado bajo la impronta del conflicto entre cristianos y musulmanes. Entonces, en ese marco, estas categorías permiten pensar de forma más flexible el proceso de transición y desplazar al cristianismo como factor central de la crisis de la región occidental del imperio, y al contrario hay que pensarla como una variable que reconfigura el espacio mediterráneo y que deja una impronta muy fuerte para la estructuración de los periodos históricos que van a seguir en torno a esta región. Les mando un abrazo.